Bueno, pues decía yo que esta es una gran obra. La visitamos durante el proceso de construcción como en 10 ocasiones fuimos a supervisar. Creo que hay una imagen de la última vez que estuvimos, que fue en julio de este año, y sí se advierte también lo majestuoso, lo importante de la obra. Es una gran obra de ingeniería civil e hidráulica. En términos de avance en lo físico y también en lo financiero, esta obra la encontramos parada con un avance del 20-25%. Como se dio a conocer, cuesta alrededor de 10,000 millones y habían invertido como 2,500. Todo lo demás es inversión de nuestro gobierno con dinero del presupuesto, dinero del pueblo de México. No es crédito, también es inversión pública. Así como esta obra, encontramos otras que también vamos a terminar. Antes de que concluya el gobierno, va a estar terminada también la presa del Zapotillo, en los Altos de Jalisco. Va avanzando y vamos a terminar también la presa Libertad en Nuevo León, que también la encontramos en proceso. En lo hidráulico, más tarde, no hoy, sino más adelante en el tiempo, les vamos a dar a conocer que es un plan que llevamos a cabo que nos va a permitir llegar a 100,000 hectáreas de riego, que no se había hecho en más de 30 años. Quiero agradecer primero a la gente de Santa María que nos ayudó para que esta obra se concluyera, agradecer a las autoridades municipales del Rosario, desde luego a los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, que ya no está, y Rubén Rocha, que ha ayudado muchísimo, Rubén, el maestro Rubén Rocha, un gran gobernador que tiene Sinaloa. Y agradecer a la empresa ICA en esta nueva etapa, porque están actuando de manera profesional, en forma responsable. Creo que esto coincide desde que se nombró, no me corresponde a mí
hablar de estas cosas, pero como siempre digo lo que pienso. Considero que desde que nombraron a Guadalupe Phillips como directora de ICA, esa empresa constructora con tanta historia en la construcción de obras públicas importantísimas desde que se fundó por el ingeniero Bernardo Quintana hace mucho tiempo. Pero se dedicaban, entre otras cosas, a la construcción de presas. En los tiempos en que se invertía mucho en obras de infraestructura, sobre todo en lo que se conoció como el desarrollo estabilizador, en la época en que fue presidente Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, que autoritarismo aparte, tuvieron los dos como secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, y hubo mucho desarrollo en infraestructura. Hicieron las grandes presas. El crecimiento económico de México en esos 12 años fue en promedio 6% anual, sin inflación, sin devaluación y sin contratación de deuda adicional. Se le llegó a llamar a ese periodo desde antes, desde la época del general Cárdenas, luego Ávila Camacho, Alemán, el presidente Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz. Se le conoció como el periodo del milagro mexicano en economía, por las tasas de crecimiento. Luego vino este periodo de Echeverría y López Portillo, que se le conoció como desarrollo compartido. Hubo también crecimiento en promedio del 3% anual, pero con inflación y con devaluaciones. Y luego el neoliberalismo, que ya para qué les cuento, ya ustedes lo saben, vendieron todo, entregaron todo, dejaron de invertir en obras de infraestructura, no había inversión pública, todo era concesiones y contratos. Es hasta ahora que de nuevo se destina inversión pública para obras de infraestructura. Ojalá y esta nueva etapa continúe para que siga habiendo crecimiento económico y empleos y bienestar. Fue un rotundo fracaso el modelo neoliberal en lo económico y desde luego en lo social, porque se entregaron los bienes de la nación a particulares, nos engañaron de que iba a llegar mucha inversión y que esto iba a generar crecimiento, empleo, bienestar, y fue un desastre.
mucha gente tuvo que irse a trabajar a Estados Unidos y creció la violencia como nunca. Estamos todavía padeciendo eso. Entonces, es muy importante el que se inaugure esta obra. Quiero también agradecer al ingeniero Germán Martínez, director de Conagua, que es el encargado de coordinar los esfuerzos que tienen que ver con estas obras, que son presas, que son canales de riego, que son acueductos para llevar el agua, muchos acueductos estamos construyendo. Agradecerle su apoyo, su responsabilidad, el cumplimiento de su función como director general de la Comisión Nacional del Agua y de manera muy especial hacerle un reconocimiento al ingeniero Cédric Iván Escalante, que está aquí con nosotros, porque sucedió algo especial. El ingeniero Cédric tiene mucha experiencia en construcción, es un extraordinario ingeniero civil, un profesional de la ingeniería civil, y lo invitamos al inicio del gobierno a actuar como subsecretario de Comunicaciones, pero hubo diferencias en la Secretaría de Comunicaciones y me fue a ver para decirme: voy a renunciar, no me puedo entender con el secretario, también una gente muy respetable, pero pues así es la condición humana, ¿no? Así somos. Siempre les hablo de lo que fue el gabinete del presidente Juárez, el mejor gabinete que ha habido en toda la historia de México. Y se peleaban muchísimo y renunciaban porque había en aquel entonces liberales puros, liberales moderados y liberales radicales. Entonces, como Monfort tenía una postura más a la derecha, más conservadora, y Ocampo era más radical. Y se confrontaban constantemente. Aún así, como el presidente Juárez tenía más experiencia que todos ellos y tenía más edad que todo el grupo de ese gabinete de hombres, yo diría que también de mujeres, aunque en ese entonces eran hombres, parecían gigantes. Y así salieron, ¿no? Llevaron a cabo las reformas, enfrentaron la invasión extranjera, restauraron la República, porque eran hombres libres. Entonces, cuando el ingeniero Cédric me dice: me voy a ir, le digo: no, ingeniero, ayúdenme, aquí no son cargos, son encargos. Tenemos que terminar la presa de Santa María. Vamos, háganse cargo de esa obra, ayúdenme y ayude al país. Y me aceptó, porque siempre se está pensando en el nivel, en la jerarquía, como de subsecretario de Comunicaciones a
encargado de una obra, superintendente. Pues eso es cuando se quiere servir. Por eso digo, no son cargos, son encargos. Y me aceptó el ingeniero y se fue allá. Y ahí están los resultados. Gracias a su coordinación, a su trabajo, desde luego con la participación de mucha gente, muchos ingenieros, a los que les agradecemos, trabajadores de la construcción, como siempre, pero hace falta el mando, la conducción, el buen ejemplo del encargado de la obra, del responsable de la obra. Es como el buen gobernante. Tiene que hacer lo mismo y dar un buen ejemplo, hacer lo mismo que hacen otros trabajadores y dar un buen ejemplo. Entonces, agradecerle mucho al ingeniero Cedri Iván Escalante, porque gracias a él concluimos. Falta la parte de las turbinas para la generación de energía. Ya está la presa, ya está el control de las aguas, ya hay agua para el riego, se está avanzando en la construcción de los canales de riego, ya hay agua para el abastecimiento de los pueblos que no tienen este líquido fundamental, que es el agua. Todo esto ya está, vamos a continuar para ver si antes de que concluimos se tiene también la generación de energía eléctrica, para que ya se tengan las turbinas y se pueda generar también energía eléctrica. Hoy va a estar allá el director de la Comisión Federal de Electricidad, desde luego el secretario de Agricultura, el ingeniero Villalobos, porque vamos a ponernos de acuerdo ya en la última etapa. Entonces estamos muy contentos, la verdad. No, hidráulica, básicamente, o sea, pura agua.